La noche envolvía el desierto en una oscura e interminable soledad. Marcos, un camionero de mediana edad con años de experiencia, llevaba horas recorriendo una carretera recta y desierta, con el desierto como única compañía. Sabía que ese camino era solitario y monótono, pero algo en el aire le hacía sentir un peso que no podía explicar. Al mirar por el espejo retrovisor, solo veía las luces traseras de su propio camión, reflejadas en el polvo levantado, como si ni siquiera su propio reflejo pudiera acompañarlo. De repente, un sonido metálico e irregular comenzó a resonar debajo de la cabina. Parecía un golpe que venía del motor o de alguna parte baja del camión. Marcos frunció el ceño. No era el tipo de persona que se preocupaba por sonidos extraños, pero este lo inquietaba. Se sentía distinto. Al principio, pensó en ignorarlo, pero el ruido aumentaba en intensidad, y pronto se hizo imposible de soportar. Sin otra opción, se detuvo al costado de la carretera, donde solo la luz de sus faros iluminaba la oscuridad. Al bajar del camión, notó que la temperatura había descendido drásticamente, algo extraño para un desierto, donde la noche solía ser fría pero no tan gélida. Revisó los neumáticos y miró debajo del chasis. Todo estaba en orden. Pero entonces un escalofrío inexplicable recorrió su espalda, como si algo o alguien estuviera observándolo desde la distancia. Se apresuró a regresar a la cabina, sintiéndose cada vez más incómodo. Sin embargo, al abrir la puerta del conductor y subir, notó, con el rabillo del ojo, una figura sentada en el asiento del copiloto. Un hombre, de rostro pálido y ojos oscuros, le miraba sin parpadear. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?, logró decir con la voz entrecortada. El extraño giró su cabeza lentamente hacia él y murmuró algo en un tono bajo y gutural, palabras que al principio parecían incoherentes, apenas audibles. Marcos sintió el impulso de sacarlo de la cabina a la fuerza, pero había algo en los ojos del hombre, una intensidad tan profunda y helada que lo paralizó. El pasajero comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una voz ronca y rota. Hace mucho tiempo, estaba aquí, en esta misma carretera, una noche como esta. Marcos trató de no mirarlo directamente, su corazón palpitaba tan rápido que podía sentir la presión en sus oídos. Solo es un vagabundo, se dijo a sí mismo. Un loco que se coló cuando revisaba el camión. Intentó concentrarse en la carretera y continuar conduciendo, ignorando al extraño. Sin embargo, mientras avanzaban, el hombre comenzó a murmurar detalles más específicos. Era un día caluroso, pero la noche era gélida, como esta. Estaba conduciendo mi auto, tenía prisa. Quería llegar a casa, ver a mi familia, pero nunca lo logré. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del pasajero parecían salir de un lugar muy profundo, como si fueran fragmentos de recuerdos desgarrados. Frené de golpe, continuó el hombre. Pero el camión no paró. Lo vi acercarse a toda velocidad en el espejo, y luego, solo recuerdo el dolor y el frío. Quedé atrapado en el metal, y la noche se volvió eterna. Marcos miró al hombre de reojo. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y había algo en su expresión que mezclaba desesperación y enojo. La carretera continuaba oscura, y cada kilómetro que avanzaban, la figura en el asiento del copiloto parecía volverse más sólida, más real. ¿Quieres decir que, estás muerto?, preguntó Marcos, con un tono de incredulidad mezclado con terror. El hombre esbozó una leve sonrisa. ¿Y tú qué crees?, respondió, mientras sus ojos vacíos se volvían más oscuros. Marcos tragó saliva,
sus manos sudaban mientras aferraba el volante. Pensó en detenerse y hacer que el hombre bajara, pero un miedo irracional le invadía. Algo le decía que era mejor seguir conduciendo y no hacer preguntas. Y entonces, como si hubiera leído sus pensamientos, el pasajero habló de nuevo. Siempre estoy aquí, en esta carretera, esperando a que alguien me lleve, que alguien vea lo que yo vi esa noche. El camión pasó junto a un cartel de señalización desgastado que indicaba que faltaban 10 kilómetros para la próxima estación de servicio. Marcos suspiró aliviado, esperando que al llegar pudiera deshacerse de aquel hombre, aunque algo en su interior le decía que eso no iba a ser tan sencillo. En esos últimos kilómetros, el extraño comenzó a narrarle detalles sobre su vida, cómo había trabajado toda su vida en una pequeña ciudad, como sus hijos lo esperaban en casa la noche del accidente. A cada palabra, Marcos sentía que el hombre estaba reviviendo su tragedia, atrapado en ese recuerdo como un prisionero de su propio tormento. La carretera parecía alargarse y retorcerse en la oscuridad, y el aire en la cabina era cada vez más denso. Finalmente, la estación de servicio apareció ante ellos, una tenue luz parpadeante en medio de la nada. Marcos detuvo el camión junto a las bombas de combustible, y, con un suspiro de alivio, giró hacia el asiento del copiloto. Pero para su sorpresa, el hombre ya no estaba allí. Miró alrededor, salió del camión y se dirigió al interior de la estación. El lugar estaba desierto, solo había un encargado somnoliento detrás del mostrador. Marcos intentó explicarle lo sucedido, pero el hombre solo lo miró con expresión incrédula. No es el primero que me cuenta algo así, dijo el encargado, señalando con la cabeza hacia la carretera. Dicen que esa carretera está maldita desde el accidente de hace años. Un camión embistió a un auto. El conductor del auto murió en el acto, dicen que su alma todavía vaga por ahí, buscando a alguien que lo escuche. Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin decir más, regresó al camión y se sentó en el asiento del conductor. Sin embargo, algo llamó su atención. En el asiento del copiloto, donde antes había estado el pasajero, yacía una nota, escrita en tinta desvaída y en una hoja amarillenta por el tiempo. La nota decía: «Nos veremos de nuevo». Marcos la sostuvo en sus manos temblorosas, sin saber qué pensar. Encendió el motor y retomó la carretera, mirando de vez en cuando al asiento del copiloto, esperando que la figura pálida volviera a aparecer. Sabía que su vida, de alguna forma, ya no sería la misma. Porque, en el fondo, sentía que aquel encuentro no había sido casual. Mientras Marcos se alejaba de la estación de servicio, la oscuridad del desierto volvía a engullirlo. La carretera era interminable, y el único sonido era el ronroneo del motor y el golpeteo de sus propios pensamientos, que martillaban en su mente. Seguía mirando de reojo el asiento del copiloto, esperando que el pasajero reapareciera, pero solo estaba la nota: «Nos veremos de nuevo». Pasaron los kilómetros, y lentamente, Marcos empezó a relajarse, convenciéndose de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio y el aislamiento de la carretera. Guardó la nota en el bolsillo de su camisa y trató de concentrarse en el camino, ansioso por llegar a la próxima ciudad y dejar atrás la experiencia, como si fuera un mal sueño. Pero cuando el reloj del tablero marcó las 3 de la mañana, el camión comenzó a fallar. El motor, que hasta entonces había funcionado perfectamente, empezó a ahogarse y a toser. El tablero parpadeaba, las luces se atenuaban y el vehículo finalmente se detuvo, dejándolo varado en medio de la oscuridad. Marcos bajó del camión, revisando el motor una vez más, pero no había ninguna razón aparente para el fallo. Frustrado, intentó llamar por teléfono a la empresa para pedir ayuda, pero su móvil no tenía señal.
Se sentía atrapado, rodeado de un desierto insondable y un silencio sepulcral que oprimía el aire. De repente, sintió una presencia detrás de él, un frío que le congeló la piel y le erizó cada fibra de su cuerpo. Se giró lentamente, esperando lo peor, y allí estaba de nuevo, el pasajero. Pero esta vez su apariencia era diferente, más descompuesta. Sus ropas estaban rasgadas y su piel, pálida y translúcida, revelaba venas negras como raíces marchitas. «Te dije que nos veríamos de nuevo, Marcos», dijo el hombre, con una voz ronca y profunda que resonaba como si proviniera de las profundidades de la tierra. Marcos retrocedió, tropezando con una piedra y cayendo de espaldas al suelo. El hombre avanzó lentamente hacia él, cada paso dejando marcas oscuras sobre la arena. «No, no tienes que hacer esto», imploró Marcos, temblando de terror, sin poder apartar la mirada de aquellos ojos muertos. «Nadie se detuvo a ayudarme aquella noche», dijo el hombre, con la voz quebrada y los ojos llenos de una ira antigua. «Y ahora, estoy atrapado en este lugar, condenado a vagar en la oscuridad». ¿Qué quieres de mí?», preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. El hombre sonrió de manera siniestra. «Quiero que experimentes lo que es estar atrapado en un lugar donde el tiempo no existe, donde los días y las noches se mezclan en una eterna oscuridad». Antes de que Marcos pudiera reaccionar, sintió una presión insoportable en el pecho, como si miles de manos invisibles lo empujaran hacia el suelo. Trató de gritar, pero su voz se ahogó en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comprendió lo que estaba sucediendo. El pasajero no solo quería que compartiera su historia, quería que compartiera su condena. Mientras el rostro del extraño se desvanecía en la penumbra, la carretera, el desierto, y hasta el camión desaparecieron, dejando a Marcos en una oscuridad total y gélida, un vacío absoluto donde ni siquiera su respiración rompía el silencio. Y entonces, a lo lejos, vio las luces de un camión que se acercaba. Marcos intentó gritar, pero su voz era solo un susurro sin fuerza. Estaba atrapado, esperando en el mismo lugar donde años antes, el pasajero había aguardado, y ahora, él era el nuevo fantasma de la carretera. Semanas después, otro camionero se detuvo en el mismo lugar, tras oír un ruido extraño en su camión. Al regresar a la cabina, notó un hombre sentado en el asiento del copiloto, mirándolo con unos ojos oscuros y tristes, como si estuviera a punto de contar una historia largamente guardada. Y en el asiento, una nota amarillenta descansaba, con palabras que se repetían en el tiempo. «Nos veremos de nuevo». La noche era cerrada y la carretera, desolada, se extendía ante los faros de Eduardo, un camionero veterano que había visto de todo en sus años de viaje. Sin embargo, aquella noche, un extraño encargo lo tenía particularmente inquieto. Era un pedido de último minuto, sin detalles específicos sobre el destinatario y con una dirección imprecisa en una zona rural. El único dato claro era la urgencia del pedido, y la promesa de una generosa compensación. Mientras avanzaba por el camino, su GPS comenzó a dar problemas. Al principio, Eduardo pensó que se trataba de una falla técnica. En esas zonas remotas, la señal a menudo se perdía. Pero lo extraño era que, cada vez que intentaba reactivar la ruta, el GPS lo guiaba por caminos más estrechos y en dirección a un lugar desconocido. Su única opción parecía ser confiar en las instrucciones de aquel aparato, aunque sus indicaciones comenzaban a inquietarlo. A medida que avanzaba, la carretera se hacía cada vez más angosta y difícil de transitar. La vegetación parecía cerrarse sobre el camino, y una neblina espesa, de un tono grisáceo casi sobrenatural, comenzaba a cubrir todo a su alrededor. Eduardo no podía ver más allá de unos pocos metros,
y el silencio era tan profundo que solo podía escuchar el ronroneo de su propio motor. Finalmente, decidió detenerse para verificar su ubicación. Bajó del camión y trató de orientarse, buscando algún cartel que le indicara dónde estaba. Fue entonces cuando vio la señal, un viejo y oxidado letrero que rezaba «La curva de los perdidos». Un escalofrío le recorrió el cuerpo al leer aquellas palabras, pero desechó su malestar como una superstición irracional. Tomó un respiro profundo y decidió continuar. No había venido hasta aquí para detenerse en medio de la nada, y la paga prometida valía el esfuerzo. Pero mientras avanzaba, la carretera empezó a tornarse aún más surrealista. A través de la densa neblina, alcanzó a ver sombras de lo que parecían otros camiones a los costados de la vía. Algunos estaban oxidados, con ventanas rotas, y cubiertos de una capa de polvo espesa, como si llevaran años abandonados. Eduardo sintió un nudo en el estómago, pero continuó adelante. Tal vez eran restos de accidentes viejos, camiones que se habían averiado y nunca fueron rescatados. Sin embargo, el número de vehículos abandonados aumentaba a medida que avanzaba. Al asomarse por la ventana de su cabina, podía ver figuras de lo que parecían ser otros camioneros, inmóviles y desmoronados, como si estuvieran dormidos o peor, muertos. Eduardo comenzó a sentir que, quizás, estaba entrando en un lugar del que nadie había regresado. Cada vez que intentaba girar en alguna intersección, todas las señales parecían guiarlo nuevamente a la curva de los perdidos. Desesperado, apagó el motor para pensar en su situación. Afuera, la niebla se hacía más densa, envolviendo su camión como si estuviera atrapado en un capullo. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo mientras consultaba su GPS por enésima vez, pero la pantalla parpadeaba erráticamente, con la señal fuera de cobertura. Miró su reloj, y notó que la hora parecía no cambiar. Habían pasado horas, pero las manecillas no se movían. Fue entonces cuando escuchó un golpe en la parte trasera del camión. Su corazón dio un brinco. Miró por el retrovisor, pero no vio nada. Sin embargo, los golpes continuaron, resonando en el silencio como un tambor lento y profundo. Finalmente, armándose de valor, bajó de la cabina y caminó hacia la parte trasera. Apenas se acercó, la niebla pareció abrirse un poco, revelando lo que había al otro lado del camión, figuras borrosas de otros camioneros que lo observaban fijamente, como sombras estáticas en la oscuridad. Algunos tenían rostros desfigurados, otros miradas vacías y tristes. Se acercaban lentamente, arrastrando los pies, como si estuvieran atrapados en un letargo eterno. Eduardo retrocedió, tropezando y cayendo al suelo, pero no podía apartar la mirada de aquellas figuras que parecían tan reales como fantasmas. Entre las figuras, un hombre de rostro familiar se adelantó. Era Carlos, un antiguo compañero camionero que había desaparecido años atrás mientras realizaba un encargo nocturno en la misma zona rural. La última vez que Eduardo había oído hablar de él, estaba siguiendo una ruta similar. Carlos abrió la boca y emitió un susurro desgarrador. ¿Eres tú?» Su voz era una mezcla de tristeza y desesperanza. «Nos atraparon, aquí, en este maldito lugar». ¿Qué lugar es este?», logró balbucear Eduardo, pero su voz apenas era audible. Carlos levantó una mano, señalando el camino que se perdía en la niebla, y pronunció en un tono casi inaudible: «Es la carretera de los condenados. Una vez que entras, no puedes salir». Todos nosotros, seguimos conduciendo, esperando, pero nunca llegamos a ningún lugar. En un acto desesperado, Eduardo corrió de vuelta al camión y cerró la puerta de golpe. Encendió el motor, decidido a huir de aquel lugar a cualquier costo, pero al mirar por el parabrisas, vio que el camino frente a él era ahora una extensión interminable de niebla. Las sombras de los otros camioneros se arremolinaban alrededor del camión,
sus ojos vacíos y sus rostros reflejando sufrimiento. Estaban condenados, y él también lo estaría. Aceleró, dejando atrás aquellas figuras sombrías, pero la carretera parecía repetirse en un bucle interminable. La señal de la curva de los perdidos aparecía una y otra vez, y las figuras de los camioneros regresaban, como sombras incapaces de alejarse. Horas, tal vez días, pasaron sin que Eduardo pudiera escapar. Su reloj ya no avanzaba, y el tanque de gasolina nunca se vaciaba, como si el tiempo y el espacio no existieran en aquel lugar. Poco a poco, Eduardo empezó a sentir la misma desesperación que veía en los rostros de aquellos otros conductores. Con el paso de los días, su mente comenzó a desmoronarse. Se encontró murmurando en voz baja, como si hablara con alguien que ya no existía. Su piel se tornaba pálida y sus ojos, hundidos, reflejaban el mismo vacío que había visto en los otros camioneros. Un día, mucho tiempo después, otro conductor novato que transitaba por aquella zona recibió un extraño encargo para una entrega urgente en un destino desconocido. Mientras avanzaba, su GPS comenzó a fallar, y las señales en el camino lo llevaron, inevitablemente, a la misma intersección. Y cuando se detuvo para verificar su ubicación, vio la figura de un camionero de rostro agotado y ojos perdidos, esperando en la niebla junto a su camión, con una expresión de eterna tristeza y desesperanza. Era Eduardo. Eduardo ya no sabía cuánto tiempo llevaba atrapado. La noción de día y noche se había borrado de su mente, su reloj seguía congelado, su teléfono sin señal, y su tanque de gasolina parecía estar eternamente lleno. La neblina lo envolvía en un abrazo pesado y gélido, y la carretera, en su eterno y desconcertante bucle, se estiraba como una pesadilla sin fin. Una noche, o era día, Eduardo divisó luces a lo lejos. Eran los faros de otro camión que avanzaba lentamente por la carretera, y al verlo, su corazón latió con una débil esperanza. Tal vez, finalmente alguien podría sacarlo de allí. Encendió los faros de su propio camión y tocó la bocina, un sonido profundo y resonante que desgarró el silencio. A medida que el otro camión se acercaba, Eduardo notó la expresión de confusión en el rostro del conductor, un hombre joven, de mirada nerviosa, que parecía visiblemente perdido. En ese momento, Eduardo comprendió que aquel conductor estaba entrando al mismo bucle sin retorno que lo había atrapado a él. Con desesperación, Eduardo agitó sus manos en el aire, intentando advertirle, intentando que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el otro camionero solo miró de reojo, con el rostro pálido y la mirada llena de confusión. Eduardo golpeó la ventanilla, gritó, e incluso intentó bloquearle el paso. Pero cuando el joven camionero pasó a su lado, lo miró con una mezcla de terror y sorpresa, como si Eduardo no fuera más que una sombra. Fue entonces cuando se dio cuenta de la cruda realidad, él mismo se había convertido en parte del lugar. Eduardo era ahora otro espectro atrapado en la niebla, uno de los rostros perdidos que algún día había visto al borde de la carretera. El camión del joven pasó de largo, perdiéndose en la densa neblina, y Eduardo se quedó allí, con una fría y abrumadora aceptación. En su bolsillo, encontró una hoja amarillenta, una nota que no recordaba haber guardado. Al abrirla, sus manos temblaron, en letras borrosas, estaba escrito: "Nos veremos de nuevo". De pronto, escuchó otro ruido en la distancia, el eco de un motor acercándose. Eduardo sonrió tristemente. Otra víctima se aproximaba, y él estaría allí, atrapado para siempre en la niebla, como uno más de los fantasmas condenados a esperar en la curva de los perdidos.
La noche era cerrada cuando Héctor, un camionero curtido y acostumbrado a los viajes largos, recibió la llamada para un encargo inusual. La voz al otro lado de la línea le pidió que acudiera a un almacén en las afueras de la ciudad, donde debía recoger una carga clasificada como extremadamente confidencial. No le dieron muchos detalles, solo que la entrega era urgente y que recibiría una paga considerable si seguía todas las instrucciones al pie de la letra. Cuando llegó al almacén, lo esperaba un hombre alto, vestido con un uniforme gris y una gorra que le cubría casi todo el rostro. Sin preámbulos, le dio las reglas con voz seca: no abras el remolque bajo ninguna circunstancia y no te detengas hasta llegar al destino. Evita cualquier desvío y mantén la puerta cerrada a toda costa. Héctor, intrigado pero consciente del generoso pago, asintió sin hacer preguntas. Después de todo, había transportado cargas inusuales antes, aunque nada tan secreto como esto. El remolque era más grande y pesado de lo que esperaba, y al acercarse, notó que había múltiples candados y refuerzos de acero, como si estuvieran diseñados para contener algo muy especial o algo peligroso. La sensación de intranquilidad lo invadió, pero trató de concentrarse en el viaje. Se subió a la cabina, encendió el motor y comenzó a conducir, alejándose del almacén en dirección a una carretera oscura y desierta que serpenteaba entre colinas y bosques densos. Las primeras horas transcurrieron en silencio, con la monotonía del asfalto bajo las ruedas y el sonido regular del motor. Héctor intentaba distraerse, escuchando la radio y canturreando. Sin embargo, cerca de la medianoche, un ruido sordo llegó desde la parte trasera del remolque. Al principio lo ignoró, pensando que era solo el movimiento de la carga con algún bache, pero el sonido persistió y se hizo cada vez más fuerte. Era un golpeteo irregular, casi como si alguien estuviera dando pequeños golpes desde dentro. Intrigado, y con el pulso acelerado, Héctor bajó el volumen de la radio y prestó más atención. Ahora, además de los golpes, podía oír algo más, un murmullo bajo y grave, como si alguien estuviera susurrando palabras incomprensibles. El aire dentro de la cabina se volvió denso, y una inquietud fría lo envolvió. Intentando mantener la calma, pensó en las instrucciones: no abras el remolque bajo ninguna circunstancia. Pero los ruidos se volvían cada vez más insistentes, y Héctor empezó a considerar si debía ignorar aquella advertencia. Finalmente, no pudo más y estacionó a un lado de la carretera. Bajó de la cabina, y con paso tembloroso, se acercó al remolque. Apenas apoyó la mano en la puerta, el golpeteo cesó, dejando un silencio absoluto que hizo que su corazón retumbara en sus oídos. Sin embargo, algo lo impulsó a mirar. Héctor encendió su linterna, abrió la puerta del remolque apenas unos centímetros y asomó el rostro, temblando de miedo. En la penumbra, entre las sombras de las cajas y contenedores metálicos, distinguió una figura encorvada. Era humanoide, pero su piel era oscura y extraña, casi como si estuviera cubierta de una capa de niebla o humo negro. Y en ese instante, la figura levantó la cabeza y lo miró fijamente. Los ojos de aquella cosa brillaban con un resplandor antinatural, de un color verde intenso, que lo paralizó. No parecían ojos humanos, eran profundos y alienígenas, llenos de un odio y un hambre que Héctor no podía comprender. Retrocedió de un salto, cerrando de golpe la puerta del remolque. Volvió a la cabina, con el corazón latiéndole en la garganta y las manos temblando. Intentó encender su teléfono para llamar a la policía, pero la pantalla solo mostraba un mensaje de error, sin señal. Comunicación bloqueada. El viaje continuó en un silencio tenso. Cada tanto, oía los susurros y los golpes, y los ojos verdes de aquella figura seguían apareciendo en su mente. Parecían estar grabados en su memoria, como un tatuaje que no podía borrar.
La carretera parecía alargarse infinitamente, y aunque intentaba distraerse, los ruidos en el remolque no cesaban. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, Héctor llegó al destino indicado, un complejo de instalaciones industriales rodeado por un alto muro de concreto y alambrado electrificado. Un guardia lo recibió en la entrada y le indicó con frialdad que estacionara el camión en un área específica y que se alejara del remolque. Héctor, aliviado pero aún aterrado, obedeció, alejándose mientras dos hombres con trajes especiales y mascarillas se acercaban a la puerta del remolque. Uno de los hombres miró a Héctor y le dijo, con un tono serio y frío: ¿Abriste el remolque? Héctor tragó saliva, sin saber si admitirlo, pero finalmente asintió lentamente. El hombre suspiró y le hizo una señal al otro, quien comenzó a llenar un formulario en una tabla de metal. Se miraron con expresión preocupada. Esa carga, dijo el primer hombre, es un espécimen experimental. No pertenece a nuestro mundo. Y ahora, hizo una pausa, observando a Héctor con una mezcla de compasión y precaución, no podrás sacarte su presencia de encima. Está unido a ti, como una marca que no desaparecerá. Héctor no entendió de inmediato lo que eso significaba, pero en las semanas siguientes, empezó a descubrirlo. Desde aquella noche, no podía dejar de sentir la presencia de la criatura. Cada vez que estaba solo, escuchaba los mismos susurros oscuros, sentía una presión helada detrás de él y, a veces, llegaba a ver aquellos ojos verdes, observándolo desde la oscuridad. Con el paso de los días, comenzó a perder el sueño, incapaz de descansar sin ver aquella figura en sus sueños, mirándolo con sus ojos brillantes. Su salud se deterioró, y su mente comenzó a quebrarse, atrapada en la paranoia de estar constantemente vigilado por esa cosa de otro mundo. Al final, nadie pudo ayudarlo, y se convirtió en una sombra de sí mismo, condenado a vivir con el recuerdo de esos ojos, sabiendo que, aunque cerrara los suyos, esos ojos verdes y hambrientos siempre estarían allí, esperando, en la oscuridad de su mente. Héctor estaba convencido de que, con el paso de los días, podría olvidar la experiencia. Pero los recuerdos de aquellos ojos verdes se negaban a desaparecer, parecían grabados en su mente, mirándolo cada vez que cerraba los ojos. Intentó volver a su rutina, pero los susurros persistían, y la sensación de estar vigilado se volvía insoportable. Una noche, semanas después de aquella entrega, mientras conducía por una carretera solitaria, escuchó un golpeteo suave proveniente de la parte trasera de su camión. El sonido era inconfundible, el mismo que había oído aquella noche, y su sangre se heló al instante. Recordó las palabras de los hombres del complejo: está unido a ti, como una marca que no desaparecerá. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Los golpes eran más fuertes y constantes, y un escalofrío le recorrió la espalda al sentir que algo estaba moviéndose en el remolque. Con manos temblorosas, se dijo que quizás era solo su mente jugando malas pasadas. Pero entonces, un destello verdoso se reflejó en el espejo retrovisor, unos ojos, tan brillantes como el primer día, lo observaban desde el remolque. En un ataque de pánico, Héctor dio un volantazo, deteniéndose al borde de la carretera, y salió de la cabina con el corazón desbocado. No había nadie alrededor. Solo el viento frío de la noche y el oscuro bosque en la distancia. Decidido a enfrentarse a la pesadilla de una vez por todas, abrió las puertas del remolque de golpe y apuntó con su linterna al interior. Vacío. Pero justo cuando dio un paso hacia adentro, las puertas del remolque se cerraron con un estruendo detrás de él, y una risa baja y gutural resonó en la oscuridad. Al girarse, Héctor vio aquellos ojos verdes, más cerca de lo que jamás los había visto, brillando como brasas malignas. La figura empezó a tomar forma,
acercándose lentamente hacia él, mientras los susurros llenaban el espacio, formando palabras en un idioma desconocido. Héctor intentó retroceder, pero no había salida. Las paredes metálicas parecían encogerse, y la oscuridad del remolque era densa y pesada, como si lo estuviera tragando. Entonces, la criatura habló, con una voz que resonaba desde lo más profundo de su mente. «Gracias por traerme de vuelta a casa». Héctor intentó gritar, pero su voz se ahogó en el eco del remolque cerrado. La criatura avanzó hacia él, y los ojos verdes fueron lo último que vio, acercándose hasta que todo se tornó oscuro. Al día siguiente, un nuevo camionero recibió el encargo de transportar el mismo remolque a una ubicación aún más lejana. Cuando preguntó por el conductor anterior, los hombres en uniforme gris solo se miraron entre sí y uno de ellos respondió con una sonrisa críptica. Es mejor no preguntar. Solo recuerda, no abras el remolque bajo ninguna circunstancia. Mario, un camionero veterano, avanzaba con dificultad por una carretera sinuosa en medio de una tormenta feroz. Los truenos resonaban en el aire como explosiones y el agua caía en torrentes, casi cegándolo. Su GPS había dejado de funcionar hacía horas, y la señal de su celular era inexistente. Sin saber exactamente dónde estaba, siguió conduciendo, buscando cualquier señal de civilización o algún refugio donde pasar la noche. Después de lo que parecieron horas, divisó unas luces tenues a lo lejos. Cuando se acercó, pudo ver las siluetas de un pequeño pueblo con calles vacías y casas de aspecto antiguo. Se sintió aliviado y giró hacia la carretera que llevaba al lugar, esperando encontrar un lugar seguro para descansar y esperar a que la tormenta amainara. Al entrar al pueblo, lo recibió un silencio absoluto, inquietante. Las casas se alzaban en la penumbra, como figuras fantasmas, y aunque algunas ventanas tenían luces tenues, no vio a ninguna persona. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí, el pavimento estaba cubierto de hojas secas y polvo, y los pocos automóviles estacionados parecían antiguos y cubiertos de óxido. Se estacionó en la plaza principal y salió del camión, echando un vistazo alrededor. No había absolutamente nadie, y solo el ruido de la lluvia rompía la quietud. Decidió buscar alguna tienda o casa donde pudiera preguntar por refugio. Al tocar la puerta de una de las casas iluminadas, ésta se abrió lentamente con un chirrido, y en la penumbra apareció un anciano de rostro inexpresivo y ojos hundidos. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó el anciano con una voz monótona, casi apagada. Perdón por molestar. Me perdí en la tormenta y estaba buscando un lugar donde pasar la noche, dijo Mario, nervioso. El anciano lo miró fijamente durante unos segundos, sin ninguna emoción. Puedes quedarte en la posada del pueblo. Está al final de la calle principal, dijo en tono seco, señalando hacia un edificio de aspecto ruinoso al otro lado de la plaza. Mario agradeció y se dirigió hacia la posada. Mientras caminaba, notó que las pocas personas que veía desde las ventanas lo observaban con la misma expresión vacía que el anciano, sin parpadear, sin moverse, como si fueran sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, pero intentó convencerse de que eran simplemente habitantes de un pueblo aislado, extrañados por la presencia de un desconocido. Cuando llegó a la posada, abrió la puerta y el chirrido resonó en la habitación oscura. Dentro había una mujer en la recepción, de piel pálida y expresión ausente, como si fuera una estatua de carne. ¿Tiene una habitación libre?, preguntó Mario, intentando no mostrar su incomodidad.
La mujer asintió lentamente y le entregó una llave sin decir nada. Sin más opciones, Mario tomó la llave y subió al segundo piso. La habitación era pequeña y lúgubre, con una cama de aspecto anticuado y paredes amarillentas por la humedad. Sintió que alguien lo observaba, pero cuando miró hacia la ventana, solo vio sombras moviéndose bajo la luz de los relámpagos. Intentó dormir, pero el silencio del pueblo y la expresión ausente de sus habitantes lo mantenían inquieto. Después de un rato, escuchó susurros provenientes del pasillo. Decidió salir a investigar y, al abrir la puerta, vio una procesión de personas que caminaban lentamente hacia la plaza, como si estuvieran en trance. Con una mezcla de curiosidad y miedo, Mario los siguió desde la distancia. Los habitantes formaron un círculo en medio de la plaza y comenzaron a susurrar en un lenguaje extraño, antiguo, que le erizaba la piel. Poco a poco, sus voces se hicieron más altas, y sus miradas vacías se volvieron hacia él. «Eres uno de nosotros ahora», dijeron todos al unísono, sus voces resonando en el aire frío y húmedo. Mario retrocedió, sintiendo un pánico creciente. Se dio la vuelta y corrió hacia su camión, decidido a salir de aquel pueblo de una vez por todas. Pero cuando giró la llave en el encendido, el motor no respondió. Lo intentó varias veces, sin éxito. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose lentamente. Miró por el espejo retrovisor y vio a los habitantes del pueblo rodeando el camión, sus rostros iluminados por los relámpagos y sus ojos fijos en él, como si fueran sombras vivientes. En un ataque de desesperación, salió del camión y comenzó a correr hacia la carretera. La tormenta continuaba rugiendo, pero él no se detuvo. Después de unos minutos, creyó haber escapado, hasta que divisó de nuevo las luces del pueblo al final de la carretera. No puede ser, pensó, sintiendo como el miedo le oprimía el pecho. Decidido a huir a cualquier costo, giró y tomó un camino distinto, a través del bosque, luchando contra el barro y la lluvia que le dificultaban avanzar. Pero tras un rato de correr, volvió a ver las mismas calles, las mismas casas y las mismas figuras siniestras en las ventanas, observándolo en silencio. Una y otra vez intentó escapar, siempre terminando de vuelta en el mismo punto. Exhausto, cayó de rodillas en el centro de la plaza. Los habitantes lo rodearon, mirándolo con sus ojos vacíos, y el anciano que lo había recibido al llegar al pueblo se acercó, inclinándose para susurrarle al oído. «Nadie escapa de aquí. Eres uno de nosotros ahora». Mario sintió como el frío invadía su cuerpo, como si su propia vida estuviera siendo drenada. Sus manos temblaban, y su visión se nublaba. Intentó resistir, pero era inútil. Su mente comenzó a perderse en un vacío, y los rostros de los habitantes se volvieron cada vez más borrosos, hasta que todo se apagó. A la mañana siguiente, un conductor que pasaba por la carretera se detuvo al ver un camión estacionado en el borde, abandonado. Al acercarse, notó que el pueblo a su alrededor parecía sacado de otra época, envuelto en un extraño silencio. Decidió entrar y preguntar si alguien había visto al conductor, sin saber que pronto también quedaría atrapado en el pueblo olvidado, donde las almas se sumaban a la infinita procesión de rostros perdidos, destinados a observar eternamente y esperar al próximo visitante. Cuando Mario cayó de rodillas en medio de la plaza, exhausto y sin esperanza, los habitantes del pueblo lo rodearon lentamente. Uno a uno, comenzaron a murmurar en ese lenguaje extraño y antiguo que había escuchado antes. Sentía como si su propia energía se escapara, como si el pueblo estuviera drenando algo más que su voluntad. El anciano que lo había recibido al principio se acercó, mirándolo con esos ojos vacíos y fríos. «Ya eres parte de nosotros», murmuró, sus palabras resonando en su mente, casi hipnóticas.
Sin embargo, en ese momento, un pensamiento fugaz cruzó por la mente de Mario, su viejo amuleto, un medallón de plata que siempre había llevado para la buena suerte. Su madre se lo había dado hacía años, y él nunca lo había dejado atrás. Recordó que ella le había dicho que lo protegería de cualquier mal. Con una última chispa de fuerza, Mario metió la mano en su bolsillo y sacó el medallón, levantándolo frente a él como un escudo. Los habitantes se detuvieron, y por primera vez vio miedo en sus rostros. Retrocedieron, cubriéndose los ojos como si el amuleto los quemara. Aprovechando su desconcierto, Mario se puso de pie, sosteniendo el medallón en alto, y retrocedió hacia su camión. El motor, sorprendentemente, respondió al primer intento, rugiendo como si también quisiera escapar de ese lugar maldito. Sin dudarlo, pisó el acelerador y se lanzó a toda velocidad hacia la salida del pueblo, mientras las figuras en la carretera gritaban en un idioma inhumano, sus voces transformándose en ecos distorsionados que se apagaban a medida que avanzaba. Finalmente, tras lo que parecieron horas, Mario vio las luces de una carretera principal. Se detuvo, respirando agitado, y miró el medallón en sus manos, ahora caliente como si hubiera absorbido la energía del pueblo. Nunca se había sentido tan agradecido por aquel pequeño amuleto. Sin embargo, al mirar el retrovisor, el horror regresó. Grabado en el borde del medallón, en letras diminutas, estaba una frase que no recordaba haber visto nunca. Te he salvado esta vez. Pero el pueblo olvidado siempre reclama lo que es suyo. Y mientras se alejaba, un ligero susurro lo siguió desde el viento, como una promesa o una advertencia: nos veremos de nuevo. Desde hacía semanas, Carlos, un camionero de mediana edad, había notado algo extraño en su ruta habitual. Cada vez que tomaba la carretera que atravesaba un bosque denso, veía el mismo automóvil accidentado en la cuneta, con una familia atrapada dentro, pidiendo ayuda. Al principio pensó que era una ilusión provocada por el cansancio de tantas horas al volante, pero la visión era demasiado clara y vívida. La primera vez que lo vio, no dudó en detenerse. Se acercó al auto, un viejo sedán gris con el capó abollado, y llamó a la puerta. A través del cristal, pudo ver a los rostros aterrorizados de una mujer y dos niños, sus ojos llenos de súplica. Sin embargo, al abrir la puerta, el interior estaba vacío, no había rastro de ellos. La sensación de un frío helado recorrió su espalda, pero trató de no pensar en ello y continuó su camino. Con cada viaje posterior, la visión se volvió más inquietante. La familia parecía estar siempre en la misma posición, gritando y señalando hacia él, como si sus voces no pudieran llegar. Carlos trató de ignorarlo, convencido de que su mente lo estaba engañando. Pero a medida que pasaban los días, las apariciones se hicieron más intensas. Las súplicas de la familia resonaban en su cabeza, pidiendo ayuda, y Carlos comenzaba a sentir que estaba perdiendo el control de su propia cordura. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidió que debía investigar la historia detrás del accidente. Al llegar a la ciudad más cercana, se dirigió a la biblioteca local y comenzó a buscar archivos sobre accidentes en esa carretera. Después de horas de búsqueda, encontró un artículo desgastado sobre un accidente ocurrido hace 5 años. Una familia había chocado en ese lugar exacto durante una tormenta. El padre había intentado desviar el auto de un ciervo que se cruzó en su camino y lamentablemente, se salió de la carretera. La madre y los dos niños no sobrevivieron. Carlos sintió un nudo en el estómago. Había estado viendo a aquellos fantasmas,
atrapados en un ciclo de desesperación y dolor. La culpa lo invadió. ¿Y si él podría haber hecho algo? Se retiró de la biblioteca sintiéndose aún más perturbado, preguntándose si lo que había presenciado era una advertencia o un reclamo. Esa noche, mientras conducía de regreso por la misma carretera, la tormenta comenzaba a remolinarse, aumentando su inquietud. Las luces de su camión parpadeaban y una neblina espesa cubría el camino, dificultando la visibilidad. En ese momento, sintió que algo se movía a su lado. Miró por el espejo retrovisor, para su horror, vio a los miembros de la familia sentados en la parte trasera de su camión. Estaban allí, los rostros pálidos y desencajados, mirándolo con ojos llenos de tristeza y desesperación. «¿Ayúdanos?», dijeron al unísono, sus voces resonando en su mente como un eco distante. Carlos, paralizado por el terror, no pudo evitar mirar hacia atrás mientras la carretera se desvanecía ante sus ojos. La familia parecía cada vez más real, y sus manos se extendían hacia él, pidiendo ayuda. «¿Por qué están aquí?», gritó, intentando encontrar una respuesta en su mente. «No nos dejes solos», suplicó la madre, y Carlos sintió que su corazón se rompía. Sin poder soportarlo más, frenó de golpe, y el camión se detuvo con un chirrido desgarrador. Cuando volvió a mirar por el espejo, la familia había desaparecido, pero el peso de su ausencia permanecía en el aire. Temblando, se dio cuenta de que debía hacer algo para liberar sus almas atrapadas. Carlos comenzó a hablar con otros camioneros sobre lo que había experimentado. Muchos de ellos le contaron historias similares de encuentros con la familia, cada uno describiendo el mismo sedán gris y las mismas súplicas. Algunos incluso habían sentido que sus almas estaban atrapadas en un ciclo eterno, obligando a los conductores a enfrentarse a sus propios temores y desesperaciones. Pronto, un grupo de camioneros decidió actuar y organizar un homenaje en la carretera, una ceremonia para liberar las almas de la familia. En una noche estrellada, colocaron flores y velas en el lugar del accidente, recitando oraciones y recordando a la familia que había perdido la vida. Carlos fue el primero en encender una vela, su corazón lleno de esperanza de que finalmente encontrarían paz. Al hacerlo, el aire se volvió fresco y una brisa suave acarició sus rostros. De repente, sintieron una presencia a su alrededor. Las luces de los autos comenzaron a parpadear y, por un breve instante, vieron a la familia, esta vez con sonrisas de agradecimiento. Sus rostros ya no mostraban desesperación, sino una profunda calma. En un susurro, dijeron: «Gracias por liberarnos». Y antes de que pudieran reaccionar, la neblina que había cubierto la carretera comenzó a disiparse, llevándose consigo las sombras del pasado. La familia desapareció en un destello de luz, y el pueblo quedó en un silencio reverente. Desde esa noche, la ruta de las almas perdidas dejó de ser un lugar de terror. Carlos y sus compañeros camioneros siguieron su camino, sintiéndose aliviados. Habían restaurado un poco de paz en un lugar que había estado sumido en la tristeza. Pero, en lo más profundo de su ser, Carlos sabía que siempre recordarían a aquella familia que había perdido su vida. Y cada vez que pasaba por esa carretera, sentía una extraña conexión, como si, de alguna manera, las almas perdidas siempre estuvieran con él, guiándolo y protegiéndolo en su viaje. Con la ceremonia a la luz de las velas llevada a cabo y la familia finalmente liberada de su sufrimiento, Carlos sintió una inmensa paz en su corazón. Sin embargo, había una inquietud persistente en su mente. A pesar de que la ruta de las almas perdidas parecía haber recuperado su tranquilidad, algo le decía que no todo había terminado. Esa noche, mientras conducía por la carretera con la mente aún agitada por los eventos del homenaje,
sintió una extraña energía en el aire. Las luces de su camión parpadeaban de forma errática y el camino estaba envuelto en una densa niebla. La atmósfera se volvió pesada, como si algo más estuviera a punto de suceder. A medida que avanzaba, notó que las sombras a los lados de la carretera comenzaban a moverse. Los árboles se inclinaban, como si quisieran susurrarle secretos oscuros. Carlos aceleró, intentando dejar atrás la sensación opresiva, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo. En el espejo retrovisor, vio a la familia nuevamente, pero esta vez no eran rostros tristes, sino que estaban acompañados por un grupo de figuras etéreas, sombras de otros que habían perdido la vida en la misma carretera. Aterrorizado, Carlos miró hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. La niebla se espesoró aún más, y las figuras comenzaron a acercarse. Él no podía dejar que esto sucediera de nuevo. Sabía que había hecho lo correcto al liberar a la familia, pero algo lo mantenía atrapado en esta pesadilla. De repente, el sedán gris apareció al lado de la carretera, no como un simple recuerdo, sino como una presencia viva. Carlos sintió que su camión se detenía, como si una fuerza invisible lo retuviera en su lugar. La familia se acercó al lado del vehículo, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «¿Ayúdanos?», gritó el padre, extendiendo la mano hacia él, su voz resonando en su mente. Carlos sintió que el aire se llenaba de desesperación. Sabía que no podía dejarlos volver a sufrir, así que tomó una decisión drástica. Con el corazón en la mano, abrió la puerta del camión y se adentró en la niebla. Al salir, las figuras comenzaron a rodearlo, una marea de almas perdidas clamando por liberación. En ese momento, Carlos comprendió que no solo había liberado a la familia, sino que debía ayudar a todos los que habían encontrado su final trágico en esa carretera. «No puedo abandonarlos», dijo en voz alta, su voz resonando a través del silencio espectral. Con la determinación brillando en sus ojos, comenzó a hablar con ellos, recordando sus historias, dándoles voz, y al hacerlo, sentía como su propia esencia se fusionaba con la de ellos. Las almas se agruparon a su alrededor, escuchándolo con atención, y poco a poco, la niebla comenzó a disiparse. Carlos se dio cuenta de que era él quien debía guiarlos hacia la luz, y con cada palabra de aliento y cada historia contada, las almas se iluminaban, desprendiendo una luz cálida y resplandeciente. Finalmente, el sedán gris brilló intensamente, y las almas comenzaron a elevarse hacia el cielo, liberándose de sus cadenas terrenales. En ese instante, una paz inmensa envolvió a Carlos. Cuando la última alma se elevó y desapareció en la noche estrellada, se sintió ligero, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. La carretera ante él brillaba con una luz nueva y vibrante, y las sombras que antes lo habían rodeado ahora eran solo recuerdos lejanos. Carlos regresó a su camión, sintiéndose transformado. Sabía que su misión no había terminado. Mientras conducía, cada kilómetro lo acercaba más a su hogar, pero sentía que había adquirido una nueva responsabilidad, ser el guardián de las almas perdidas, el portador de sus historias, y el faro de esperanza para aquellos que pudieran necesitarlo en el futuro. Desde entonces, Carlos nunca volvió a ver el sedán gris ni a la familia atrapada. Pero en su corazón, sabía que siempre llevaría consigo la memoria de aquellos que habían encontrado paz gracias a su valentía. Y en las noches más oscuras, cuando la niebla comenzaba a levantarse, podía sentir que las almas de aquellos que había ayudado aún lo acompañaban en su camino, guiándolo a través de la carretera y recordándole que, a veces, los destinos están entrelazados, y que siempre hay esperanza, incluso en las rutas más perdidas.